Esa es la pregunta que le dejamos abierta al ministro secretario de Emergencia Nacional. Acá estamos hablando, ministro, buenas noches, de gente que se rehúsa a salir de estos lugares, teniendo casas en las que podrían ir o no hay casas suficientes para la cantidad de gente que está en los bañados. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Santiago. Es un placer estar en tu programa. Bueno, en relación a tu pregunta, es una pregunta amplia que involucraría a varias instituciones de Estado darte la respuesta. Yo, como Secretaría de Emergencias, formo parte del eslabón que estaría acompañando una solución definitiva a todo esto que hoy está viviendo nuevamente Asunción, por un lado, y departamentos del Chaco, en otro contexto, por la gran cantidad de lluvia caída, en donde tenemos también comunidades aisladas por efecto de lluvias y el impacto de estas en la infraestructura vial. Pero Por ministro, tanto, insisto nomás sí. en esta línea la pregunta de manera muy concreta. Hay casas para esta gente y esta gente no quiere ir porque le queda lejos, porque el limpio llamó en Burima, porque no quiere vivir en Luque, quiere estar en Asunción, o no hay casas No. para esta gente. Bueno, en primer lugar, yo no puedo hablarte si hay o no hay casas. Sí puedo hablarte de la experiencia, de dos experiencias que me tocó vivir. Una, la de el traslado de gente a Itagua, a Las Colinas, que fue una experiencia de relocalización. La otra experiencia que habías mencionado al inicio del programa del barrio San Francisco, son experiencias de relocalización. Hoy el gobierno, a través del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, con el ministro Durán, ya tienen en vistas soluciones habitacionales definitivas para estas personas. No soy el más apto para explicarte eso, pero a tu pregunta clara y concreta, tengo que decirte de que no existen viviendas para estas familias, que están asentadas en lugares no aptas de asentamiento humano. Bueno, que todos sabemos eso a qué responde, ¿verdad? Quizás es una presión por otros problemas de Estado, ya sea pobreza u otras vulnerabilidades, bueno, que hace que también, como lo dijiste, que la gente invada el territorio del río. ¿Por qué pregunto esto Sí. de manera muy directa, ministro? Sí. Porque lo primero que se instala es, esta gente no quiere salir de ese lugar y porque quiere vivir así, está viviendo de esa manera. Entonces, la pregunta, por eso es tan concreta en la línea de, ¿hay casas y no se van porque les queda lejos y quieren vivir en Asunción o directamente no tienen un lugar a donde ir? Santiago, si me permitís, yo puedo hacerte referencia a una experiencia que la vivimos nosotros año tras año en la Secretaría, particularmente en la ciudad de Asunción. Nos sentamos nosotros con la Municipalidad de Asunción en mi oficina, con el plano catastral de Asunción, y en donde se están buscando terrenos para que esta gente pueda ir durante el periodo de emergencias. ¿Y cuál es la respuesta que recibimos? Y en nuestro dulce idioma guaraní te voy a decir, Oren Ondoro José, Upe Peroña Instalá, porque Mombrima Lorerogay. Esa es la respuesta, pero que obedece y responde también a un componente de la familia que ellos te dicen, yo no me quiero ir lejos de mi casa, porque entonces yo vigilo la poca o mucha pertenencia que tengo del rapiñaje. Eso para los casos de emergencia. Es correcto. Claro. No, solamente te estoy diciendo para los casos de emergencia y también podemos trasladar la experiencia de Las Colinas y de San Francisco, que San Francisco la gente está volviendo nuevamente a los bañados. ¿Y abandonando directamente las casas en San Francisco? En algunos casos, como te vuelvo a decir, yo no manejo cifras, no manejo datos, pero sí manejo información del bañado, que la gente está volviendo de vuelta a instalarse en esa zona del bañado. ¿Cuántas familias son las que están en una franja en la que ustedes, a través de un monitoreo, saben que dependiendo de cuánto vaya subiendo el río, van a tener un avance en números de familias? Sí, señor. Estamos en el orden de entre 12.000 a 15.000 familias. Pero esto responde también, Santiago, a un fenómeno que se da, que a lo mejor me habrás escuchado decir en otros medios colegas tuyos. Cuando saco una familia del bañado, papá, mamá, hijos, al llegar a instalarles en cualesquiera sean los albergues habilitados por el gobierno nacional, la mamá o el papá me dice, no, si era, yo como a 18 años, se voy a potar, supe marati, oga, aparte de asistiña, de doña concubinama, o porque ella mayor de dama, siendo hipotabima, 110. ¿Qué hace esto? Saqué un núcleo familiar como secretaría
y estoy devolviendo al bañado 2 familias nuevas compuestas. Eso hace que en muchos de los casos no se pueda definir cantidad de familias que podrían ser afectadas. Y esto va consecuentemente en aumento en relación a la cota que yo tengo que evacuar. Y son 2 variables que la tenemos que trabajar. Uno es la invasión de la cota del río y segundo es la multiplicación de la familia por el efecto que te acabo de contar. Hoy esta gente está en un lugar en el que no debería estar. Si te referís por ejemplo, a la primera división de infantería, evidentemente que no. No, digo a la en gente el asentamiento claro. humano, evidentemente que no. Evidentemente que no. ¿Cuánta gente, ustedes dicen, y ahí voy de nuevo a la pregunta, cuánta gente hoy está en territorio que es del río? A grosso modo, y quizás te esté diciendo una cifra errada, calculo que serían entre 25.000 familias, quizás más, que estén en estas condiciones. Y ustedes tienen una especie de monitoreo que les permite decir, y no sé si es muy fantasioso lo que voy a preguntar, pero si nosotros vamos reportando a través de los medios, lo que ustedes también tienen monitoreado de manera permanente, el río está en 4 metros, el río está en 5 metros y ya es una situación crítica, el río está en 6 metros, ya estamos cerca del desastre de 8 metros. Ustedes tienen forma de decir, a medida que crece de esta forma el río, ¿este es el número de familias que va a ir siendo en este radio afectada o eso es muy fantasioso? No es fantasioso, pero sí habría que ajustar modelos que puedan determinar esta cantidad. En un principio habíamos pensado recurrir a la Municipalidad de Asunción a través de los catastros y patentes. Hay almacenes, hay supermercados, pero quedaba una población dispersa nuevamente que no iba a poder ser medida. Eso nos llevó nuevamente a que tengamos que estar en atención de acuerdo a la cota del río, cuántas familias salían. De hecho que tenemos nosotros un estimativo, pero nunca es exacto, nunca es exacto, por este fenómeno que te estoy mencionando. Y además el crecimiento también de la familia, ¿verdad? Hace 5 años atrás, al chico que estábamos sacando con 3 años, bueno, hoy está con otra edad ya también, y así sucesivamente toda la familia. Si no, la sensación que queda, ministro, honestamente, es de falta de previsión, porque si no se da esto que el otro día... Yo no sé si tantas veces hemos visto a un presidente de la República que fue a la zona de bañados, pero lo sacaron a Mario Abdo de ahí. O sea, digo que lo sacaron, en el RI 14, lo sacaron de ahí porque ya habían llegado a un nivel de hartazgo en el que, atendé cuál fue el discurso de la gente. Probablemente haya sido bueno el gesto del presidente. Repito, no recuerdo a alguien que haya recorrido en ese lugar y desde esa perspectiva es loable. Pero ¿por qué la gente criticó? Porque dijo, ahora que viene el presidente, aparecieron todos los camiones de la SEM. Y nosotros ya veníamos pidiéndole a la SEM que aparezca para ayudarnos a mudarnos de acá. Y no venían, y ahora ya los camiones no pueden entrar porque el agua ya avanzó demasiado. Entonces, la sensación que le quedó a la gente, y por eso finalmente lo recibieron así a Mario Abdo, fue... Ahora que él viene, vienen los camiones de emergencia. ¿Por qué no antes? Santiago, eso realmente no es así. En primer lugar, la visita del presidente obedeció a su interés de ver, en primer lugar, cómo estaban avanzando las obras de construcción de viviendas precarias, visitar a la gente en determinada zona, y lo que le crispó a la gente fue que lo estaban esperando para una entrega de un donativo que hemos recibido de Itaipú Binacional, al cual él en ningún momento estuvo eso en su agenda. Es lo que conversé con él y es lo que él me dijo. Me dice, ministro, yo quiero ir a ver cómo está la obra, voy a ver cómo está la gente y yo me retiro. Yo no quiero hacer ningún tipo de entrega ni absolutamente nada. Tal es así que me dijo, vaya usted, ministro, y reciba eso en mi nombre. Al presidente no lo sacaron de ahí. El presidente cumplió con la visita que tenía que hacer y se retiró. Pero se retiró porque era un ambiente hostil, ministro. No, Santiago, no. Él caminó entre la gente lo recibió. Eso no duró más de 11, 12 minutos. Le saludó. De hecho, que la agenda de un presidente y su visita puede responder a diferentes horarios. Pero yo voy, ministro, al siguiente elemento. Repito, la gente no se molestó, y lo que nosotros reportamos en vivo desde ese lugar, la gente no se molestó porque no entregó Mario Abdo la ayuda.
Nosotros no escuchamos críticas porque Mario Abdo no haya entregado la ayuda. No, eso la es gente se enervó, y repito, porque dijo, ahora que viene el presidente, desfilan los camiones que no estaban antes. ¿Por qué? No, eso responde, Santiago, a todo un programa de atención. Nosotros tenemos toda la ciudad de Asunción en donde estamos trabajando intensamente con el personal de la Secretaría. Por tanto, en la medida de las prioridades y en la medida en que nosotros vamos detectando, justamente dividimos la ciudad de Asunción en 10 zonas de trabajo a efectos de poder reforzar en la medida en que los recursos se requieran. Y eso también nos da a nosotros una capacidad interesante de planificación. Es decir, mi director de logística, cuando personal de terreno reporta que necesita más camiones, eso se mete en una planificación. Hoy nosotros tenemos 103 camiones trabajando en toda Asunción. Y haciendo un poco memoria, cuando el presidente visitó la Secretaría de Emergencia Nacional, que todo el mundo dijo que era de sorpresa, yo conversé con él y me dijo, me voy yo a tu escritorio a ver cómo están las cosas. La directriz del presidente en ese momento fue la de reforzar las operaciones en ese momento, y lo cual lo hemos hecho, ¿verdad? Con activa participación de las Fuerzas Armadas, camiones del Ministerio de Obras Públicas, camiones del Ministerio de Desarrollo Social, del INDER. Todos esos camiones están hoy al servicio de la ciudadanía a través de la Secretaría. Yo noto claramente eso, ministro, pero repito, salvo que vos me digas, recién a partir de la visibilidad de estas cuestiones, desde el propio gobierno le dan pelota a la Secretaría de Emergencia o a la situación de emergencia. Porque, a ver, nosotros reportábamos a diario y no teníamos ese desfile de camiones de la Secretaría de Emergencia, de las fuerzas militares. Ahora hay hasta policías que se ponen el pantalón y van y se meten ahí al agua. Y hay fotos y uno dice, pucha, pero espera, acá en un momento se hizo clic. Y lo que no había en materia de presencia y de asistencia, ahora están teniendo de manera acelerada. ¿Ocurrió algo? No, eso responde, Santiago, a lo que habías mencionado, ¿verdad? El río va subiendo y el escenario y las necesidades son diferentes. Yo mismo hablé con el comandante de la policía pidiéndole camionetas y vehículos. Es decir, esto responde a las condiciones en las cuales está la población. Es decir, con 4,20 metros, cuando está trabajando la Municipalidad de Asunción y la Municipalidad no me dice, te pido por favor que me apoyes, no son activados los mecanismos. Asumimos de que el municipio está trabajando con todos sus recursos. Una vez que la cota o las condiciones necesarias de evacuación o de afectación de familias así lo dicten, todas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y, como te fui diciendo, todas las otras instituciones de gobierno van cediendo los recursos a la Secretaría de Emergencia para que nosotros hagamos la administración a nivel de la ciudad. Entonces, yo te digo, Santiago, y el desfile de camiones me parece bien que lo hayan visto, pero eso no responde a que el presidente haya hecho una visita a la Primera División de Infantería. Ahora tenemos previsto ir a Concepción. Pero entonces, ¿a qué responde el desfile de camiones? Nada, el desfile de camiones responde, uno, a que los camiones del Ministerio de Obras Públicas, a partir de la fecha, ingresaron al stock logístico de la Secretaría de Emergencia, los del Ministerio de Desarrollo Social, los del INDER y así sucesivamente, para que nosotros vayamos administrando. Inclusive Corpos ESAP me prestó vehículos y lo seguimos teniendo hasta este momento, ¿verdad? Entonces, la logística implementada por la Secretaría de Emergencias, como te digo, responde a lo que está sucediendo y a lo que estamos viendo en fotografía del avance de las aguas. Ministro, en líneas generales, Sí. el otro día discutíamos en televisión también, porque me decías que ya habían conseguido que vayan a un predio del Ministerio de Salud estas personas que hoy están afectadas. Sí, sí. Me dijiste, Sí. acá te doy una primicia, acabo de cortar la comunicación con el ministro Mazzoleni, ya tenemos un lugar. Es correcto. Si nosotros sabemos que todos los años vamos a necesitar, lamentablemente porque no hay soluciones integrales, mover a esta cantidad de familias a refugios, ¿cómo es que no tenemos previstos esos refugios para mudarlos con mayor celeridad? Y hay que llamarle al ministro, preguntarle al ministro, ¿tenés un lugar para mí, ministro? ¿Puedo llevarle a tal lugar? ¿Cómo es que estos lugares no están dispuestos ya con antelación, sabiendo, sin que exista inundación, que cuando exista, a la gente se le va a mudar a este lugar? Dos razones. Una, territorios amplios en la ciudad de Asunción
propiedad de Estado o del municipio de Asunción, entiendo que están escaseando. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros pedimos un predio de este tipo, como el ministro Mazzoleni cede a la Secretaría de Emergencia Nacional, este territorio, propiedad del Ministerio de Salud, está destinado a un proyecto del sector salud. Es como me decía el ministro, por favor te pido que cuando las condiciones estén normales puedas liberarme el terreno, pues yo tengo un proyecto que implementar ahí. O sea, y la escasez de territorio en donde instalar a la gente en directa razón a la cercanía a sus hogares, hasta hoy eso está complicado. Haciendo un poco memoria, y he visto en las redes que la gente dice, nosotros necesitamos un albergue para la gente, como se hace en otros países. Nosotros hemos hecho en el predio del puerto, en un momento dado, un albergue para aproximadamente 1000 familias, con carpas que nos habían donado desde el gobierno japonés, y eso lo complementamos con viviendas que construimos con un techo para mi país, te recordarás. Este fue un albergue, como se dice, con todas las de la ley. ¿Sabes cuántas familias se fueron? 2 familias. ¿Por qué? Porque estaban en un punto alejado de donde ellos quieren estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese interés de las familias, en primer lugar, de observar sus pertenencias, de estar cerca de los centros escolares de sus hijos, cerca de sus fuentes de trabajo y medios de vida, bueno, hace que nosotros tengamos que mover todas estas variables para ir encontrando las soluciones y que en algunos casos ellos mismos, por propia presión, hacen que, bueno, tengamos que instalarle en algunos lugares y predios y el acondicionamiento tome su tiempo. ¿Cuánto cuesta cada situación como esta que estamos viviendo ahora? Porque hoy leí al ministro Ullón decir 2.600 millones de guaraníes, pero ya tenemos las chapas, ya tenemos las terciadas, ya tenemos... La pregunta es hasta cuándo tenemos que... Y si vamos sumando de a 2.600 millones de guaraníes en asistencia, ¿qué soluciones integrales podíamos haber dado en contrapartida para estas familias con estos montos anuales? Es correcto. Entonces, la pregunta y la sensación que nos queda a muchos es que a veces esta situación de emergencia también es una oportunidad como para este tipo de gastos para cuestiones que son políticas más que integrales. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo soluciones integrales si esta es la plata y si el número es correcto que estamos gastando en cada situación de emergencia con un parche? Santiago, para mí esto no representa parche. Para mí representa esto el asistir 100% a la familia porque yo tengo que responder a un presupuesto por resultado. Es decir, mi presupuesto está preparado justamente para esto, para paliar el sufrimiento humano. Es decir, si vos me decís, Roa, no gastes más esta plata en la gente o en asistir a la gente o evacuar a la gente, es total y absolutamente imposible. En primer lugar, la misión y rol de la Secretaría de Emergencia Nacional es justamente esto, asistir a poblaciones y paliar el sufrimiento humano. Y no lo estamos haciendo exclusivamente en Asunción, eso es importante que la audiencia sepa. Estamos en el norte del país, estamos en el sur, estamos en Caazapá, asistiendo también a familias de escasísimos recursos en comunidades aisladas que si nosotros no tenemos ese presupuesto, estamos fritos. Y es absolutamente impensable, Santiago, tener un país en donde no exista este tipo de presupuesto para este tipo de situación. No, a ver, yo no sé si yo no me estoy dando a entender entonces estoy entendiendo tan mal. Entonces, pero lo que me queda del mensaje es, si no existiera esto, no tendría razón de ser el presupuesto de la Secretaría de Emergencia. Es impensable que tengas un país sin una fuerza de tarea y de respuesta. Pero yo lo que busco es un país que no esté repartiendo terciadas, chapas y puntales todo el tiempo, sino que un país que dé soluciones integrales en materia de viviendas a la gente que hoy está en esta situación. Porque si no, la invitación es, como nosotros tenemos presupuesto, vengan siempre, que siempre van a tener víveres cuando el agua crezca y van a tener siempre chapas y puntales como para poder ir a la plaza, qué sé yo, a algún lugar. Ok, mira, Santiago, tu análisis responde a lo que uno respira y ve, pero la realidad es completamente diferente, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí a lo mejor podríamos acordar es que un diagnóstico o línea de base para que un gobierno decida invertir en soluciones definitivas
es sumar lo que gasto yo y lo que gasta la Municipalidad de Asunción y decirle al gobierno, mire, usted tiene que invertir por encima de esta cantidad de plata que nosotros ya veníamos invirtiendo. Entonces, lo que quiero nomás decirte, Santiago, es que las veces que ocurra esto, una institución como la Secretaría de Emergencias, como la Dirección de Protección Civil de Perú, como SINAPROC de Panamá, van a tener que invertir y gastar en la gente para paliar el sufrimiento humano. O sea, de eso se trata, finalmente, ¿verdad? Yo honestamente lo que creo es que un gobierno, cualquiera que sea, el que haya pasado, el que haya tomado en algún momento la administración, lo que debería buscar es soluciones integrales a este tipo de problemas. O sea, para mí que se siga cada año sabiendo que vamos a ir aumentando el presupuesto para chapas, para terciadas, para kits de alimentos, en situaciones de este tipo que podrían llevar ya a la gente, como en el barrio San Francisco o Las Colinas o en otro lugar, con soluciones integrales, la emergencia va a seguir existiendo, pero con otro tipo de rostro. O sea, probablemente ese dinero que hoy estoy invirtiendo en lo mismo que todos los años estoy invirtiendo, pueda pasar a paliar otro tipo de emergencias y otras situaciones que no sean estas, las previsibles. Bueno, entonces, Santiago, concordá conmigo de que se necesita efectivamente un presupuesto destinado al efecto. ¿Por qué? Porque las emergencias no solamente ocurren en Asunción. Cuando ocurren en Asunción, la densidad habitacional, la presencia masiva de medios de comunicación, además de las redes sociales, hace que inmediatamente esto, bueno, tome vuelo de manera publicitaria, y eso hace que se disparen otros mecanismos. Pero yo pregunto, ministro, ¿esto es previsible o no es previsible? ¿A qué te refieres? Si es la subida del río o que yo tenga que evacuar a gente, eso responde en contexto de previsibilidad a que tengamos las soluciones definitivas al caso. Lo previsible es, si yo me ubico en el medio de un lugar en el que si el río bajó, hay tierra seca, pero si el río va subiendo, me va a ahogar en ese lugar. Sí. ¿Eso es previsible o no es previsible? El contexto de prevención al cual estás apuntando responde a que mecanismos legales e instituciones se encarguen de que estos territorios no sean de asentamiento humano. Bueno, pero a ver, eso en ¿la un crecida contexto del río de marco es previsible legal o no? ¿Yo sé qué va a pasar o no sé qué va a pasar? No, la crecida te va a venir, vos dijiste al inicio del programa, exactamente. Esto es cíclico, tiene una recurrencia, y eso es cierto. O sea, sabemos que va a pasar. Sabemos que va a pasar. Y si sabemos que va a pasar... No hay que autorizar el asentamiento humano. Entonces hay posibilidades de una solución integral. Definitivamente. Sin tener que todos los años recurrir a lo mismo. La chapa, pero la terciada... mientras ocurra, el Estado paraguayo tiene que asistir a la gente. No, eso es indudable. Sí, correcto. Eso es indudable, pero sí, no podemos no dar pasos en materia de soluciones integrales. En este momento, y creo que te dije en la entrevista que me hiciste, que mantuve una reunión pactada con el ministro Durán por 20 minutos y terminé hablando con él por 1 hora 40. Él me convocó para decirme cómo íbamos a trabajar con las Fuerzas Armadas y una serie de cosas. Y terminé hablándole y contándole lo que realmente y en qué es lo que consiste hacer prevención pura y dura. Además, le entregué un Atlas Nacional de Riesgos, que es en donde se reflejan todas aquellas amenazas en las cuales está expuesta el territorio. El caso que nos ocupa hoy, la subida del río. Entonces me decía el ministro Durán, voy a empezar a trabajar en una solución definitiva, tomando en cuenta aquellas variables que me proporcione la Secretaría de Emergencia Nacional. En todos los contextos, ¿verdad? Es decir, desde técnicas constructivas nuevas, ¿sí?, desde la identificación de territorios aptos para asentamiento humano, y si estos territorios requieren de una inversión en contexto de mitigación, bueno, para que el Ministerio de Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas y en algunos casos la Secretaría de Emergencia Nacional podamos contribuir a que esta inversión pública, para que el asentamiento humano sea realmente habitable, lo tengamos que hacer sobre la base del intercambio de información y la inversión pública. Entonces, yo lo vi al ministro Durán muy entusiasmado. Te digo, no estoy en condiciones de hablar por su ministerio, pero por lo que suelo conversar con él, hay soluciones definitivas a mediano plazo
con créditos chinos, Claro. con proyectos. Yo, ministro, a eso es lo que voy. Sí. La CEN no puede estar solamente para este tipo de situaciones, porque maneja demasiada información como para Sí, decirle claro. a otras instituciones, Exacto. señores, nosotros todos los años estamos teniendo este problema. Sí. Y nuestro presupuesto Sí. podría ir a otras emergencias Sí. porque estas son previsibles. Es correcto. Entonces, lo que yo no tolero, por utilizar un término, o no asimilo, es que el gobierno central no pueda mirar a la CEN como un órgano de información que le permita utilizar su presupuesto para aquello que es imprevisible, no para lo que es previsible. Exacto. ¿Esto es previsible? Sí es previsible, pero con políticas integrales, con Absolutamente. viviendas dignas, con Absolutamente. gente que diga, este lugar no es un lugar porque todos los meses, todos los años Sí. vamos a estar sacándolos de acá. Es correcto. La CEN tiene que dar soluciones de emergencia, las tiene que dar. Sí, señor. Yo estoy pidiendo que dejen a la CEN sin presupuesto, de ninguna manera. Claro. Yo estoy diciendo que CEN lo que tendría que es sentarse a la mesa con Durán y con el resto del gobierno a decirle, señores, no vengan a mirarnos como la niña bonita solamente cuando ocurra esto. Nosotros tenemos información y queremos que esa información valga para más barrios dignos para la gente que hoy está expulsada del Sí. interior y viviendo una situación como esta. Santiago, lo que acabas de mencionar se convierte a partir de que me hayan confirmado en el cargo en el siguiente desafío de la Secretaría de Emergencia Nacional. Es más, somos la única institución que tiene el nombre de la enfermedad. O sea, yo tengo el nombre de emergencia, no existe pues el Ministerio de la Enfermedad, es el Ministerio de Salud. Ese es un tema el cual nosotros lo vamos a tratar. ¿Y por qué te hablo del ministro Durán y del Ministerio de Urbanismo? Porque me senté con él, he visto el interés que demostró el ministro Durán y de hecho estamos ya conectados a efectos de que nosotros podamos pasar la información al Ministerio de Urbanismo. Le estamos pasando al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para las obras de cielo abierto. Es decir, estamos nosotros en un ejercicio importante de empezar a transversalizar en otras instituciones lo que es finalmente gestionar los riesgos. Y es lo que vos decís, ¿verdad? Ministro, Sí. por último, Sí. esta situación de emergencia, hoy a ustedes ya les tiene sin la posibilidad de dar más lugares para más albergues. No, tenemos. ¿Tienen todavía? Sí, tenemos todavía. ¿Y por qué la gente que se ubicó en las plazas, por ejemplo, Sí. se ubicó en ese lugar? Sí. ¿Porque ya no tenía la CEN lugares o por qué razón? Paso a explicarte. El municipio, como dueño del territorio, es el que finalmente me autoriza a que yo asista a familias instaladas, ya sea en vía pública, en paseos centrales, bueno, y ahora en plazas. Una vez de que la municipalidad me dice, Roa, sí señor, usted puede asistir, es en ese momento en donde yo entro a asistir. Y esto se dio el viernes y el sábado de mañana, que mantuvimos una reunión con casi todo el gabinete del señor intendente, en donde ellos me autorizan a que las familias que se instalaron finalmente en la plaza frente al Cabildo iban a permanecer ahí. Entonces, O sea, esa fue una decisión de la municipalidad. no, yo no soy dueño del territorio. O sea, discutimos, consensuamos y bueno, ellos cedieron, ¿verdad? No bajo presión de la Secretaría de Emergencias, sino a la luz de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero ustedes tienen lugares para que eventualmente esas familias vayan a estos albergues. Vuelvo a lo que te dije con anterioridad, Santiago. La gente no quiere instalarse a no más de 1.000 o 1.500 metros de su barrio y de su vivienda. Es decir, es lo que hablamos con la municipalidad ahora. Vamos a ver, de acuerdo a las zonas de afectación, qué tipo de propiedad o terreno existen para que podamos instalar a la gente relativamente cerca de sus viviendas. Ahora bien, si vos me decís, yo te digo, dispongo en el predio que me facilitó Copaco, dispongo aún en el predio de Exgas Corona, dispongo lugares también en la Primera División de Infantería y en otros lugares habilitados por el Gobierno Nacional. Ahora vamos a sumarle lo que el municipio está atendiendo para que podamos tener ya una cifra global atendiendo a que nosotros vamos a empezar a asistir a la gran mayoría de las familias que están fuera de sus casas. Ministro, gracias por acompañarnos, muy amable. Al contrario, Santiago, fue un gusto y creo que el tema que hemos tocado y que has tocado
es algo que no tiene que terminar en AAM. Es algo que hay que traspolarlo a las instituciones y mucho te agradezco por lo que vertiste sobre la Secretaría de Emergencias. Somos una institución noble al servicio público, con gente que está trabajando día y noche, dejando hijos, padres, mamá, en sus casas y ellos asistiendo a la gente. Y finalmente te digo que el interés del presidente Abdo Benítez en el tema, como he podido conversar con él, nos va a dar grandes resultados a mediano y largo plazo. Gracias, ministro. Muy amable, el ministro de Emergencia Nacional.